Buenos días, mis amigos de Ecos de la Ciencia. Aquí pues les tenemos un especial invitado para este programa, el señor alcalde de la ciudad de Cayambe, Guillermo, el magíster Guillermo Churuchumbi. Como ustedes saben, el alcalde a principios de este año lanzó su libro. Bueno, no sé si ya nos va a contar si realmente logró lanzarlo porque le agarró la epidemia, pero ya se publicó el libro, está en las librerías, los usos cotidianos del término sumac coaxay en el territorio Cayambe, una filosofía para la vida. Y un poco la idea es conversar un poquito con el alcalde sobre esta filosofía de vida y cómo es que ha impactado la pandemia alrededor de este proceso. Buenos días, mi estimado alcalde. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues no le vamos a quitar mucho tiempo. Bueno, primero quisiera saludar a todos los amigos que están en sintonía de Ecos de la Ciencia y gracias, Francisco, para que podamos compartir un momento que sobre todo nos permita reflexionar sobre la situación del mundo frente a la pandemia y sobre todo los países pandemia, pero también creo que es importante particularizar a los pueblos indígenas desde una perspectiva comunitaria, cómo ve el COVID-19. En Exacto. ese contexto es importante decir que esto vemos que la ciencia del mundo o laboratorios del mundo aún no logran comprender y entender, digamos, a la enfermedad. Pero por otro lado también la pandemia nos ha puesto en jaque a toda la humanidad. Esto significa reorganizar nuestros modelos de vida, reorganizar la sociedad, reorganizar el sistema económico desde una perspectiva más humana. Lastimosamente, el sistema económico en el mundo hasta ahora ha sido pensado en el capital, no en el ser humano ni en la naturaleza. Y vemos que ahora la pandemia nos hace pensar el valor del ser humano y el valor de la naturaleza. Y por ello creemos que es importante que construir nuevos desafíos, nuevos retos alrededor del ser humano, pero también de la madre naturaleza. En ese sentido, un poco quisiera conversar. En su libro, usted menciona que la manera de cómo los intelectuales definen y hablan de lo que sería el sumac coaxay o lo que pues o lo que conocemos como podríamos decir el vivir bien, ¿no? O el vivir bien, que se origina en los pueblos indígenas, pero un poco lo interesante, diría, de lo que hace su estudio de maestría y luego en el libro, es esto de que en realidad en las comunidades indígenas cayambis, las que están alrededor, tanto en el cantón Cayambe y algunas en Imbabura, no lo ven como un objetivo de largo plazo, sino como un diario vivir, como algo, como un bienestar individual y colectivo que se va adaptando y actualizando en este proceso de vivencia. Y así pues, en este proceso de vivencia colectiva y de buscar el balance entre lo espiritual y lo material, ¿cómo es que usted ha visto estas comunidades reaccionar a una enfermedad, a un virus, que de golpe ha trastocado sus vidas, no solamente la de ellas, sino de toda la humanidad? ¿Qué ha pasado en las comunidades en este sentido? Porque mucho se habla
y vemos en la televisión de lo que ocurre en las ciudades, en el mundo, pero no de nuestras comunidades. Entonces, quizás como usted se maneja y está recorriendo, un poco cuéntenos cómo es que nuestras comunidades rurales están mirando la pandemia. Bueno, primero decir que las comunidades rurales, e inclusive me atrevo a decir algunas urbanas, hay el tema de lo comunitario. Y hablar de lo comunitario es de un derecho colectivo, una convivencia colectiva, y por lo tanto, probablemente en los nacionales, en los protocolos, el, el sistema de salud pública no consta, pese que es constitucional. No se olvide que el summa causa, lo comunitario, los derechos de los pueblos indígenas es un derecho constitucional. Inclusive los derechos de la naturaleza es constitucional. Pero en los protocolos del COE nacional, del COE cantonal, inclusive me atrevo a decir del resto de los cantones, no se incorpora ni lo comunitario, ni el tema de la diversidad, ni el tema de la naturaleza, y son protocolos rígidos, verticales, y inclusive me atrevo a decir que se excluye otras formas de organizar, otras formas de enfrentar al COVID-19. Y es así que particularmente en Cayambe, en la provincia de Imbabura, o en varias comunidades indígenas del país, el valor importante para enfrentar el COVID-19 es la organización comunitaria. Yeah. El segundo tema, alrededor de la organización comunitaria, se organiza también el desarrollo económico, se enfrenta también al COVID-19, no en términos médicos, pero en términos organizativos, para que el cuidado de los páramos, la alimentación, por eso es así que vemos en Cayambe, alrededor de la organización, cómo se organiza también las ferias familiares, las ferias comunitarias, es decir, es un regreso, una mirada a la tierra, una mirada a los ciclos agrícolas, una mirada a recuperar la sabiduría ancestral para enfrentar al COVID-19, más allá de los protocolos del COE, más allá de los protocolos del sistema de salud pública, desde la organización comunitaria generan nuevos repensares, nuevos sentires con la naturaleza, y es así que muchas comunidades están haciendo una memoria de cómo se cura con la gripe, o de cómo en caso de haber temperatura, de fiebre, de cómo se podría, no es que tampoco es curar, pero cómo se podría prevenir enfermedades, algo relacionado al COVID-19. Entonces, eso es fundamental. Lo otro también, cómo desde la organización comunitaria se organizan las ferias productivas. Y eso es una forma de recuperar la soberanía alimentaria y recuperar el valor de la tierra, el valor de la semilla y recuperar el valor de la nutrición. Entonces, en ese contexto vemos cómo estas ferias productivas desde la ruralidad también enlaza con la urbanidad, y por eso creemos que es importante trabajar en una estrategia de combinación entre lo público y lo comunitario. Y en ese sentido, alcalde, un poco le quería, bueno, ya se adelantó un poquito, pero yo le quería preguntar en las distintas ruedas de prensa y conversatorios e informes que usted ha mantenido con la ciudadanía, y también en mi programa, he insistido en que los protocolos, los procesos tienen que ser mucho más adaptados a las realidades locales, pero hasta en sus comunicaciones hacia el gobierno nacional, que he leído algunas, o en lo que ha dicho el COE, no habla mucho de cómo, en este caso, el pueblo Cayambi, o como usted llama, o los pueblos indígenas que están
que están alrededor de la ciudad no han sido tratados, digamos, tomando sus particularidades y no he visto en su caso mucha insistencia en ese aspecto. Francisco, nosotros en las distintas resoluciones del COE cantonal, primero hicimos una pequeña guía de cómo deberían organizar los controles comunitarios. Y la gente a través de la guía de controles comunitarios organizaron de forma distinta desde sus particularidades, organizaron controles comunitarios. Pero los controles comunitarios es con visto bueno de su gente, con el respaldo y con la legitimidad comunitaria. Por eso es que recuerdo que hace un mes y medio, 2 meses, nosotros desde el COE cantonal apoyamos, ratificamos a los controles comunitarios conforme a sus realidades. Pese que no está en el protocolo del COE nacional, ni está en los protocolos del sistema de salud, pero nosotros aquí en Cayambe hemos tomado en cuenta el tema del control comunitario, sanciones comunitarias, inclusive particularmente para las comunidades indígenas, vemos el tema de justicia indígena. Es decir, que no solamente deben estar esperando que intervenga la fiscalía o la policía o las Fuerzas Armadas, sino también en caso de incumplimiento, de irresponsabilidad, en el no uso de la mascarilla, o no hacen el distanciamiento social, o no hay un aislamiento social. Entonces, las comunidades también han realizado distintas formas de sanciones. No necesariamente es el baño con ortiga. La justicia indígena puede ser el tema de sanciones productivas, sanciones rituales, pueden ser sanciones económicas, sanciones de carácter ético, moral. Entonces, es decir que nosotros desde el COE cantonal hemos apoyado, hemos acompañado y hemos tomado en cuenta el control comunitario. Y no se olvide, Francisco, en Cayambe tenemos más de 132 controles comunitarios que ellos dirigen, ellos administran, y 5 controles son de carácter público. Me atrevo a decir que es manejado por el municipio, por la junta parroquial. Y en este sentido, alcalde, es feo hacer comparaciones, pero yo le preguntaría, ¿cómo le ha ido, cómo han respondido las comunidades rurales todos este tipo de protocolos de distanciamiento, de cuidado, de protección, con relación a lo que está pasando especialmente en las zonas urbanas del país e inclusive de Callao? ¿Cómo mira ustedes? Mire, me atrevo a decir que hay distintos niveles. En algunas comunidades, depende también son de los liderazgos comunitarios, depende del grado de legitimidad que tienen las organizaciones comunitarias. Yo puedo decir que, por decir en la zona de Olmedo o Ayora, les ha ido muy bien. Ellos han logrado controlar a su población, han logrado organizar su economía interna, pero también han logrado poner freno el ingreso de cualquier gente, porque no se olvide que, si bien es cierto, existe la libre movilidad, pueden ingresar cualquiera con los negocios, con venta de productos, pueden ingresar libremente. En este caso han logrado organizar horarios, han consensuado el cierre temporal, pero permanentemente han estado también mediante sistema de turnos, han logrado también organizar los controles comunitarios. Me atrevo a decir que, dependiendo del grado de intensidad, en Cangagua, por decir, existen los controles comunitarios, pero un poco todavía falta la educación del uso de la mascarilla, que no pasa en Cangagua, que no pasa en Ayora, o no pasa en Azcasubi. Me atrevo a decir también en ciertas comunidades de Otón, un poco de dificultad, probablemente educar tal vez en Quichua, tal vez nos ha faltado,
desde los medios de comunicación cómo hacer el uso del idioma quichua para educar a las comunidades de habla quichua, y con esto pudiéramos nosotros garantizar el uso de la mascarilla, garantizar el distanciamiento y sobre todo el cuidado al interior de sus chacras, de sus familias. Pero yo digo, relativamente ha funcionado una nueva forma de convivencia, una nueva forma de entendimiento, y me atrevo a decir que hasta ahora, inclusive me atrevo a decir que en estos días, no es como a nivel urbano. En el nivel urbano, ¿quién tiene que hacer el cerco epidemiológico? Es el Ministerio de Salud Pública, y tal vez con algún familiar cercano del paciente contagiado. Mientras que a nivel de las comunidades se están trabajando la organización de los cercos epidemiológicos a través de la organización comunitaria y su relación con la comunidad. Es decir, todos participan, todos son partícipes del dolor, de la enfermedad. No es que le dejan al contagiado solo, sino la comunidad, la organización comunitaria está en un proceso de acompañamiento. Y no solamente interviene el Ministerio de Salud. Bueno, en la ciudad yo he intentado en varias ocasiones, yo creo que algunos barrios, los liderazgos barriales han logrado también hacer reportes, inclusive en algunos hemos trabajado en el tema de cercos epidemiológicos por pedido del barrio, o ha habido algún reporte que alguna gente han venido y no sabemos en qué situación está su estado de salud. Con los dirigentes barriales, con los dirigentes comunitarios, hemos logrado hacer el aislamiento domiciliario, hemos logrado hacer el aislamiento de los 14 días, y me atrevo a decir que también nos ha ido bien, pero creo que todavía nos falta educar, no solamente a nivel urbano, a nivel rural, sino a nivel de todo el cantón, educar el buen uso de la mascarilla y sobre todo el tema del distanciamiento. Y un poco, yo no conozco mucho del vivir diario indígena en las zonas rurales, pero de la lectura y especialmente de la lectura que he hecho de su libro, hay algunas comunidades que, claro, como tienen claro su objetivo de vivir, de seguir, ¿no?, esta filosofía de vida, de vivir bien, de ser organizativos, de tener vida comunitaria, de relacionarse de manera horizontal. Yo me preguntaba, ¿qué va a pasar en los próximos 18 meses, 2 años, mientras haya vacuna? Que toda esa forma de vivir está trastocada y no va a poder continuar por este tiempo, que es una forma de vivir milenaria, antigua, permanente, que llena y ayuda a desarrollarse a la comunidad materialmente y espiritualmente. ¿Cómo mira ustedes? No, un tema fundamental, digamos, la pandemia, el COVID-19 ratifica los procesos de organización, es decir, su vida milenaria, lo espiritual, lo material. Vemos que en estos momentos se ratifica. Yeah. Si un contagiado existe en la comunidad, todo se activa, la familia y la comunidad. Es decir, el dolor es compartido con toda la comunidad, es una preocupación de todos, y ahí se prima el tema de la reciprocidad, la solidaridad y de cómo vivir en armonía. Si un enfermo existe en la comunidad, existe la desarmonía, genera conflicto inclusive interno, genera. No es que es una familia ya aislada, no tiene que ver nada conmigo, no me importa qué familia sea, no. En la comunidad, una familia, por más pequeña, por menos importante o tenga estatus social dentro de la comunidad, esa familia logra articular, genera solidaridad, y es así que en algunos lados han recogido comida, recogen alimentación para proveer a la persona que está en situaciones de aislamiento familiar, en situaciones de aislamiento individual. Es decir, para mí ratifica, o sea, estuvimos preparados, como vivimos la organización comunitaria. Vino el COVID-19,
no nos coge de nuevo, no nos sorprende que de manera organizada podemos enfrentar al COVID-19. No, no es que puede decir que cambiamos algunos rasgos de la cotidianidad, se cambian, el cuidado, en la protección, etcétera. Pero en su forma, matriz organizativa, la matriz de solidaridad, el matriz del cuidado comunitario, la protección comunitaria, se reafirma en el marco de los conocimientos y las sabidurías ancestrales. Y ahora, y si es así, ¿qué nos podría enseñar a las personas que vivimos en las áreas urbanas estas costumbres ancestrales? ¿Qué cosas o qué podrían ser transmitidas hacia la población más urbana que pues tenemos estos problemas de no poder seguir protocolos, que hay violaciones, que tenemos problemas? ¿Qué es lo que esta forma de vivir nos podría ayudar en esta pandemia? Uno de los temas que, bueno, usted de conocimiento, nosotros hemos logrado desde la municipalidad, desde la interculturalidad, desde el tema de la participación, en los últimos 4 o 5 años me atrevo a decir que cómo lo comunitario tiene que también transversalizar o la vida comunitaria, cómo le trasladamos a algunos barrios urbanos. Y es así, me atrevo a decir que algunos barrios urbanos, no todos, pero algunos barrios urbanos, yo estoy pensando en el barrio Changalá, ¿Ya? a través del chat han desarrollado un sistema de comunicación organizativa, un sistema de alerta comunitaria, barrial. O sea, la palabra lo comunitario es organización, unidad, solidaridad, reciprocidad. A través de esto, como en el barrio Changalá genera solidaridad, unidad y comunicación, etcétera, etcétera. Y les ha ido bien, inclusive para enfrentar algunos indicios de delincuencia. El grado de organización ha permitido también enfrentar, por un lado, a la delincuencia, pero por otro lado también en el cuidado y la protección frente al COVID-19. Hablemos de otro barrio, el barrio Miraflores Bajo. Mire, por decisión de todos los miembros del barrio, dijeron, va, tenemos 5 entradas. De las 5 entradas, 4 vamos a cerrar. Una vamos a habilitar para que por ese sitio sea el sitio de control, sitio de ingreso, sitio de fumigación, sitio de cuidado. Y les ha ido muy bien, claro. Yo sé que el 95, 98% de la gente están de acuerdo, pero un 2, 3% no está de acuerdo porque, entre comillas, impide el paso, impide la circulación, etcétera. Pero en tiempos de pandemia, la organización barrial, la organización comunitaria también sirve en los procesos urbanos. O estamos viendo en el barrio Álvarez Chiriboga, mire, va. Ahí conformaron una comisión de veeduría de seguimiento para que a través del chat barrial puedan comunicar qué gente nueva están ingresando al barrio. A la gente deberíamos decir que se ponga en cuarentena, independiente, estése con COVID o sin COVID, la gente tiene que ponerse en cuarentena. Y eso no dice el alcalde, no dice el Ministerio de Salud Pública, sino con estas orientaciones que lo hemos hecho desde el COE cantonal, la gente han tomado de mejor manera de organizar y hacer el cuidado y protección en el espacio barrial. Es decir, esta experiencia comunitaria que sirve a nivel rural también tiene validez a nivel de la urbanidad. Yo sé que no es 100%, sin embargo, al menos me atrevo a decir que un 50, 60% ha funcionado a nivel de los barrios urbanos de Cayambe. Ok. Pasando un poquito al tema económico, bueno, uno diría que en las zonas rurales, las comunidades en su producción agrícola seguramente en los próximos meses no va a disminuir, más bien siempre va a permanecer, pero el problema es seguramente, y en eso quería conversar un poco con usted,
En el caso de los jóvenes, pues muchos de ellos bajan hacia las zonas donde están las plantaciones florícolas, donde están relaciones de trabajo, y ellos seguramente un buen porcentaje en los próximos meses van a sufrir mucho. Unos van a sufrir en sueldos, otros van a ser despedidos, otros quizás ya no estén ya ni siquiera con trabajo. Y entonces, al no estar así, ¿cómo esto afecta a sus relaciones comunitarias, sus familias que están detrás en las zonas rurales? ¿Cómo ve usted esta situación en los próximos meses para esas comunidades desde el punto de vista económico? Bueno, lastimosamente acabamos de hacer un estudio que estoy revisando, después de esto lo haré. Vemos que más de 3.500 familias en Cayambe que dependen de alguna empresa privada han sido despedidas, han sido separadas de su trabajo. Lastimosamente vemos que ahí existen dos tipos de empresarios florícolas en Cayambe. Los unos responsables con conciencia social y con responsabilidad social, pero los otros que realmente están pensando en concentración de su riqueza, pensando también en salvar su capital de su empresa y sin pensar en los riesgos sociales, en los riesgos económicos de la gente cayambeña. Entonces, lo que me preocupa es dos temas. Los trabajadores florícolas que han sido despedidos, que son pertenecientes a las comunidades, algunos van a acoplarse a nuevas dinámicas agropecuarias, a nuevas dinámicas de cómo fortalecer, dinamizar desde la ruralidad, activar el tema de la economía. Eso es por un lado, pero aquellos trabajadores florícolas que vivían del día a día, que está a nivel urbano, realmente es una situación compleja. Inclusive nosotros vamos a conversar desde la municipalidad cómo podemos buscar alguna iniciativa de emprendimiento. Por ejemplo, nosotros desde la Unidad de Protección de Derechos, cómo vamos a trabajar mujeres embarazadas o jefas de hogar despedidas que están sin empleo. Vamos a trabajar cómo activamos el tema de los huertos urbanos y con ellos por lo menos tengan para la alimentación. Yo sé que no va a generar grandes ingresos económicos, pero al menos podrá solventar su alimentación para su familia. Es decir, este tipo de iniciativas a nivel urbano lo vamos a desarrollar y con otros igualmente tendremos que ir buscando iniciativas. Pero yo me atrevo a decir que también algunos jóvenes en las comunidades están desarrollando algunos emprendimientos y me parece muy válido. Yo voy a poner un ejemplo en mi comunidad, un grupo de jóvenes que la mayoría dependían de sus padres o trabajaban en el centro urbano de Cayambe, entonces han hecho un emprendimiento de panadería, y les ha ido muy bien este emprendimiento de poner panadería o de poner tienda, lo que antes tenían tienda de zapatos en Cayambe, ponen aquí en la comunidad. Entonces vemos que aquellas iniciativas que funcionaban en la urbanidad ahora lo están trasladando a la ruralidad. Al menos hasta ahora vemos que salvan por lo menos sus pequeñas inversiones, y esto significa que también desde la municipalidad tenemos que tomar en cuenta los nuevos emprendimientos, trabajar todo el tema del comercio digital o del negocio digital, que va a ser fundamental en estos tiempos de crisis económica. Lastimosamente, digo, Francisco, tenemos que enfrentar doble partida: la crisis económica que vive el país, pero también la crisis sanitaria que estamos viviendo en estos momentos. Y hablando un poquito de la suerte de nuestro país, pues sabemos cómo estamos atrapados con una moneda dura como es el dólar. La manera de poder incentivar
el sector productivo es si tenemos más dólares. Por supuesto, no vamos a vivir de que nos entreguen más y más empréstitos. En realidad, en el mediano plazo tenemos que salir con ciencia, con tecnología, para poder sacarle adelante a este país en términos en términos de exportación, y, es decir, llegar a competir en estos términos. Pero un poco es la pregunta de cómo esto puede relacionarse con la ruralidad. Es decir, ¿no será de que en el futuro también en la parte rural empiece a educarse en este nivel para poder salir, o esto afectaría duramente a la filosofía de vida que tiene la ruralidad, en, eh, eh, hablando de los cayambis, de nuestro pueblo? Bueno, yo creo que hay varios niveles de afectación que en el camino tenemos que resolver. Por ejemplo, el tema del Internet. Vemos que en estos momentos varios sectores de nuestras comunidades que no llega el Internet. Lastimosamente, probablemente vamos a tener nuevos analfabetos, precisamente porque no accedemos al tema digital. Ese es un primer problema que tenemos que resolver en los próximos días, las próximas semanas, de cómo ampliar la cobertura del Internet a varios sitios rurales para que no queden fuera del sistema educativo, para que no queden fuera del derecho a la educación. Otro tema que realmente estamos enfrentando en estos momentos también, el tema de la renegociación de las deudas. La mayoría de las comunidades, que también es a nivel urbano, para hacer su casita o para comprar, habemos de vacas o para ampliar algún negocio, la mayoría de la gente depende de los sistemas financieros del Cantón Cayambe, del Banco del Pichincha, Ban Ecuador, las cooperativas de ahorro y crédito, y vemos que tienen una dificultad. Algunos hicieron créditos y han sido despedidos de las plantaciones florícolas, no tendrán ingresos hasta desarrollar una nueva iniciativa de 2, 3, 4 meses, o quién sabe hasta salir el tema de la pandemia. Ahí vamos a tener algunas dificultades de más empobrecimiento, de más generación de desempleo. Por eso creemos que es importante que los bancos, inclusive el día de mañana vamos a conversar con los gerentes y los de las financieras para hablar sobre dos temas. El uno es cómo el servicio del bono de desarrollo humano, o el bono que entregan a la gente más pobre, a los campesinos, de las cooperativas de ahorro y crédito deberían ofrecer su pago directamente a las comunidades. Uno. Dos, cómo trabajamos con estas mismas cooperativas la refinanciación o la renegociación de sus deudas. Y lastimosamente hay una ley que se está aprobando, y la verdad es que la mayoría de la gente están pidiendo que por lo menos hasta octubre o hasta diciembre o hasta cuando salgamos de la pandemia deberían ser renegociados sus deudas con la finalidad de pagar, porque las comunidades o los comuneros, mucha gente dice, sí vamos a pagar, pero denos un plazo, un tiempo prudencial para que podamos garantizar la vida de su gente, primero de su familia, y luego para pensar en el pago de las deudas. Entonces, en ese contexto, vemos que hay varias aristas que hay que trabajar. Por un lado, tenemos que empezar a capacitar full el tema de negocio digitalizado, pero para eso necesitamos ampliar redes de Internet, pero para ello también necesitamos trabajar en el desarrollo de nuevos emprendimientos que desarrollen la ciudadanía. Exactamente, es decir, la falta de acceso digital, de acceso al Internet en las áreas rurales, en este tiempo de pandemia y de digitalización de los negocios,
podría llevar todavía a una separación, es decir, a mayor pobreza o relativa con respecto a lo que ocurre en lo urbano y lo rural. Y entonces esto se vuelve urgente de avanzar con estos aspectos tecnológicos en las áreas rurales, pues si no, estaríamos enfrentando problemas graves de niños que en la ruralidad no van a tener una educación que les pueda servir en el futuro. Por supuesto que no, pero no solamente va a ser a nivel de la ruralidad, va a tener también impacto a nivel de la ciudad, ¿no? Eh, Probablemente pasa una línea de internet, pero una familia de escasos recursos económicos, su pago va a ser un poco difícil. Entonces ahí tenemos que buscar nuevas formas de subsidio, de apoyo, para que nuestros niños y niñas no queden fuera del sistema educativo, más bien accedan. Y creemos que este es un trabajo conjunto. La verdad es que para la municipalidad, para toda la empresa privada, todos, si queremos convivir en armonía, tanto la ciudad y el campo, es importante que en términos solidarios, en términos unitarios, nos demos la mano. Necesitamos darnos la mano desde la urbanidad hacia la ruralidad, desde la ruralidad hacia la urbanidad. Por ejemplo, en estos momentos, como en las ferias agroecológicas que están desarrollando desde el campo hacia la ciudad, es un tema que es un tema de reciprocidad para mí. Por un lado, los productores directamente a los consumidores, es decir, ahí estamos reduciendo los costos de cuando se reduce con el tema de la intermediación. No se olvide que la intermediación también ha sido donde se elevan los costos de producción o se elevan los costos de mercadeo. Pero en el momento que trabajamos el sistema de comercialización desde el productor al consumidor, significa que en doble vía ganan tanto la gente urbana como también la gente de la ruralidad. Y bueno, y ya vamos llegando al final de esta conversación, pues que le ha querido concentrar en la parte rural de nuestro cantón y de la población que pues generalmente no estamos hablando de manera frontal de sus problemas y sus desafíos. Cuénteme, alcalde, entonces, cómo usted mira los siguientes días, semanas, qué acciones son las que el municipio y usted van a implementar de manera urgente y prioritaria en las zonas rurales? Bueno, primero nosotros necesitamos levantar un plan de contingencia, el plan de contingencia de cómo vamos a activar en términos económicos a nivel urbano y a nivel rural. Y desde la ruralidad, por ejemplo, en estos momentos ya estamos trabajando la entrega de 1 millón de plántulas para generar la producción de hortalizas, garantizar la soberanía, y con esta soberanía también podamos entrar a trabajar. Por ejemplo, miren, en estos momentos estamos llegando a una alianza entre las productoras, en alianza con una empresa florícola. La empresa florícola está dispuesto en estas circunstancias económicas, ellos están dispuestos a recibir, a comprar productos que, que, eh, que, que realizan los productores. Eso me parece una alianza muy interesante, digamos, desde los productores campesinos, indígenas, organizando sus canastas, pueden entregar directamente a las plantaciones florícolas, es decir, la economía se activa aquí mismo, los recursos económicos quedan aquí y no tienen que estar las plantaciones florícolas comprando en Ibarra, comprando en Quito, y reduciendo por un lado los costos, reduciendo también índice de contagio, reduciendo también el tema del distanciamiento social. Entonces, en ese contexto es importante que el plan de contingencia apliquemos a nivel urbano, a nivel rural, con la finalidad de organizar y de protegernos sobre el COVID-19. Por otro lado, también estos planes de contingencia tienen que ver también con el tema de los servicios públicos. Y los servicios públicos también queremos nosotros ampliar es el tema de servicio digitalizado. ¿Cómo? Por eso es importante. Por eso es muy, muy importante
el tema de la digitalización a nivel urbano y rural, que no solamente para la educación, sino también para acceder a los servicios y de consulta ciudadana de los servicios públicos del gobierno municipal. Bueno, yo hubiera creído también, no, la digitalización sería muy interesante para que haya una manera más directa para conocer lo que produce la ruralidad y se pueda comprar a través de estos mecanismos, es decir, llegar también a ese tipo de niveles. No, en eso estamos trabajando, Francisco. Mire, estamos en estos momentos para el nivel urbano, hemos trabajado el sistema digital de una tienda que se llama Aquisito, pero es virtual, es digitalizado. Ya. Esta experiencia funciona a nivel urbano, queremos también ampliar la rueda de negocios digitalizado a nivel de la ruralidad. Es decir, que desde la ruralidad también nosotros empecemos a organizar en términos digitales cuánto de producción, qué productos, en qué momento, en qué comunidades, qué familias, y entonces organizamos toda la red productiva y el sistema de comercialización directa también para los barrios urbanos de Cayambe. Y para terminar, alcalde, una pregunta. Yo sé que, o quizás es mi percepción, ya más hablando de temas nacionales, que el COE nacional establece protocolos estrictos hacia abajo y ahora se les ha delegado a los municipios definir si pasamos a rojo, a verde, perdón, amarillo o a verde, dependiendo de las condiciones locales. Y usted envió una carta al gobierno nacional haciendo ese reclamo, es decir, me piden a mí tomar las decisiones, pero no me dan los recursos y no me delegan lo suficiente para yo tomar las decisiones. Entonces, en ese sentido, si estuviera en su poder como alcalde, ¿qué es lo que podría hacer diferente en su relación con el Ministerio de Salud, en términos de todo este proceso sanitario o con los entes nacionales? ¿Qué es lo que usted hubiera podido hacer diferente, hubiera creído que lo puede hacer mejor y no tener esta barrera de protocolos verticales? Sí, lastimosamente, como usted ha manifestado, Francisco, tenemos protocolos verticales y protocolos que probablemente sirven para la urbanidad y no para la ruralidad, protocolos que no recoge la diversidad cultural, protocolos que no responde a las dinámicas o a las economías locales. Por ejemplo, nosotros, Cayambe, estamos vinculados con la ciudad de Quito por comercio, por política, por floricultura, por el nivel de educación profesional, etcétera. Estamos vinculados a Quito. Entonces, en ese contexto es importante que tomemos las mejores decisiones. Lo fundamental, que aquí en Cayambe tenemos organización barrial y organización comunitaria. Es decir, de cualquier forma, los clubes deportivos, los grupos culturales, los artesanos, las juntas de agua, los deportistas, las organizaciones, es decir, el nivel de organización social que tenemos en Cayambe es potencial para todo, para reactivar la economía, para tener el COVID-19, que el gobierno central, mientras que no está trabajando, solamente está trabajando desde la institucionalidad, desde lo burocrático, desde lo estatal, pero sin tomar en cuenta la participación comunitaria, la participación ciudadana. En el momento que hacemos, le damos espacio para que participe la ciudadanía, para que participen los actores sociales, actores productivos, se aliviana las acciones, se multiplican las acciones con la finalidad de detener al COVID-19. Eso es uno. Dos, si nosotros tuviéramos todos los recursos económicos, porque una de las limitantes es que el sistema de salud pública, particularmente en el Ecuador y en Cayambe, el sistema de salud pública es débil. Y los protocolos para detener el COVID-19 o los protocolos para detener el COVID-19 realizando aislamientos domiciliarios tiene que ver desde el sistema de salud pública.
Mientras que nosotros hemos dicho, va, no solamente el sistema de salud pública tiene que activarse para los cercos epidemiológicos, sería importante que también se active la organización comunitaria, la organización barrial, juntos con el sistema de salud pública para poner en aislamiento o para realizar los cercos epidemiológicos. A veces ha habido, yo les digo, ha habido esa, por más que exista voluntad política, por más que los dirigentes quieren trabajar, quieren caminar, pero el sistema de salud pública es, yo les digo con toda sinceridad, muy lento. O sea, el sistema, no los funcionarios, el sistema burocrático, vertical, es muy, muy lento y eso puede ser que también caotice y genere dificultades a la hora de enfrentar el COVID-19. Bueno, sí, así me parece también. En realidad comparto esa idea porque son débiles y tampoco dejan trabajar y no dejan tampoco, y no dan delegación. Entonces estamos como atrapados en la mitad. Esperamos en todo caso, le agradezco mucho haber aceptado esta invitación. En realidad no habíamos conversado sobre la ruralidad y pues ese era el objetivo de entender un poquito qué nos está pasando con nuestros connacionales, las comunidades que están alrededor y que son pues muy importantes y la mayoría en el cantón. Y por eso le agradezco muchísimo haber participado y habernos contado todos estos puntos que hemos compartido. Muchas gracias, señor alcalde. No sé si unas últimas palabras para despedir este programa. No, gracias a Francisco y al programa Ecos de la Ciencia, decirle que este es un espacio para nutrirnos, un espacio para alimentarnos, un espacio de carácter académico, un espacio de análisis, un espacio de reflexión para la ciudadanía. Finalmente, decirles que como estamos viviendo tiempos de pandemia, necesitamos hoy más que nunca fortalecer la interculturalidad, el respeto de los unos y el respeto de los otros. Necesitamos fortalecer la ruralidad, fortalecer la urbanidad. Aquí vamos a trabajar como han venido realizando el tema de las ferias. Somos tan importantes los productores, pero también tan importante los consumidores de la urbanidad. Así es que en eso se expresa la solidaridad, la reciprocidad y estos valores sirven también para la ruralidad, también para la urbanidad. Así es que el mundo urbano no es alejado de la ruralidad, ni la ruralidad es alejado de la ruralidad, sino tenemos que trabajar en la complementariedad de los dos mundos. El mundo rural y el mundo urbano tenemos que trabajar en la complementariedad para detener al COVID-19. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a ustedes, mis amigos que han visto y han escuchado el programa. Y de aquí pasamos a unos cortes comerciales y continuamos con Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad. Hasta muy pronto, señor alcalde. Gracias.